Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, licenciado. Mi nombre es Lorenzo Estuardo Cano Batres y el día de hoy vengo a presentarles los derechos reales de garantía. En este video podremos ver lo que son los derechos reales de garantía, en, en donde estaremos abarcando los convenios internacionales, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, las leyes especiales, los giros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Los temas que veremos en este video serían la hipoteca y la garantía mobiliaria. Derechos reales de garantía. Empezamos a ver qué es un derecho real de garantía. Se entiende por derecho real de garantía toda la medida de refuerzo que se añade a un derecho de crédito para asegurar su cumplimiento, atribuyendo al acreedor, que por así decirlo es la persona o la entidad que da el dinero, para asegurar su cumplimiento, atribuyendo al acreedor su derecho subjetivo de nuevas facultades. ¿A qué nos referimos con que es un derecho real de garantía entonces? O sea, en este caso lo podemos ver de la siguiente manera. Tal como lo dice esta parte, es una medida de refuerzo. Es decir, es el medio por el cual el acreedor consigue que el deudor, en este caso la persona a quien se le prestó el dinero, eh, tenga una manera de no perder tanto dinero o no perder su dinero si es que el deudor no llega a, a pagar su deuda. Ya lo veremos más adelante, pero es la manera en la que obligamos, por así decirlo, o tenemos una manera de obligar al deudor, cuando somos acreedores, de que nos pague ese dinero y en dado caso el dinero que le hayamos prestado, bueno, que le hayamos dado, no se nos sea integrado, reintegrado, pues tampoco es que vayamos a perder tanto, ya veremos por qué. Las características y tipos de derechos reales de garantía. La garantía de obligación, es decir, que su propósito es asegurar una deuda principal. Son derechos accesorios que dependen de la existencia de una obligación de criterio sobre cosa ajena. El bien en garantía no pertenece al acreedor, sino que pertenece a deudor o a un tercero. Poder sobre el bien. Otorga al acreedor un poder directo sobre el bien para que en caso de incumplimiento pueda ejecutar su venta y saldar su deuda. A eso me refería. Es decir, cuando nosotros eh, usamos esa manera, nos estamos refiriendo a un bien. Lo que se hace es que nosotros como acreedores eh, le digamos al deudor que él nos va a dar en ya sea hipoteca o prenda un bien que sea de él, por el cual al momento de él incumplir con la deuda, nosotros nos convertimos, por así decirlo, en los propietarios de esa cosa y nos da la potestad de poder venderla y así poder tener un poco así poder reintegrar un poco del dinero que le hayamos prestado y que él no nos haya pagado. Efecto de preferencia, el acreedor garantizado tiene prioridad para cobrar su deuda con el producto de la venta del bien, en comparación con otros acreedores ordinarios. Indivisibilidad. La garantía se mantiene hasta que la deuda se pague por completo. En dado caso, también se nos atribuye a nosotros y nosotros la podemos vender si somos acreedores por el incumplimiento de este. La limitación al dominio. Esa es una parte importante. Afecta la facultad de disposición del propietario de la cosa.
ya que no puede vender el bien sin afectar la garantía, aunque no limita el uso y el goce del mismo. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros al tener un bien como garantía, nosotros siendo acreedores, el deudor no puede vender el, el objeto o la cosa que ha sido, pues el bien también, que ha sido puesta en garantía, pero no afecta al uso y disfrute. Es decir, en caso de un terreno, el deudor no puede vender ese terreno, pero aún así puede usarlo, puede sembrar, puede construir una su casa, hasta que se nos pague la deuda, volverá a ser de él, por así decirlo. Y los tipos más comunes de derechos reales de garantía, encontramos la hipoteca, se constituye sobre bienes inmuebles, por ejemplo, en una casa o un edificio, y la prenda, en el cual se constituye sobre los bienes muebles, como puede ser un automóvil o mercancía. También tenemos la anticresis, otorga al acreedor el derecho de percibir los frutos de un inmueble ajeno en garantía de crédito. Empezaremos con la hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Hay dos maneras de decirlo. Esta vez lo vamos a decir de una manera, o definir, mejor dicho, de una manera más doctrinaria y de otra manera un poco más común, con menos palabras difíciles para que puedan entenderlo. De manera más doctrinaria podemos decir que la hipoteca es un derecho real, accesorio, indivisible, de constitución registral y recayente sobre bienes inmuebles ajenos y enajenables, que permanecen en posesión de su propietario o titular y que sujeta inmediatamente lo hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder exigirla eventualmente la realización de su valor, así como la adopción de medidas dirigidas a salvaguardar todo ello en garantía de las efectividades de una obligación dineraria. Ahora, una manera más cotidiana, podemos decir que para la comprensión de la mayoría de las personas ¿qué es la hipoteca? Es el préstamo de dinero a determinado plazo que nos permite recibir una determinada cantidad de dinero por parte de una entidad de crédito a cambio del compromiso de devolver dicha cantidad, junto con los intereses correspondientes mediante pagos periódicos en donde el acreedor puede, por medio de un documento legal, obligar al prestamista a dejar un bien hipotecado. En dado caso, este no cumpla su obligación de pagar su deuda, el acreedor podrá adquirir la cosa. A esto es a lo que nos referíamos hace un ratito, que es la manera en la que uno como acreedor o como prestamista pues obliga a otra persona a dejar un bien ajeno, a dejar un bien, perdón, hipotecado para que en dado caso este deudor incumpla el reintegro del dinero, pues nosotros nos hacemos del bien hipotecado al cual vamos a poder vender y ganar o ganarle un poco más de dinero a eso. ¿Cuáles son las características de la hipoteca? Es de constitución registral, es decir, que para que tenga validez precisa debe ser otorgada en escritura pública. Es indivisible, es decir, que la misma hipoteca subsistirá íntegra mientras no se cancele. Es un derecho accesorio. Esto significa que la hipoteca es inseparable del crédito al que garantiza y asegura. No implica la posesión de los bienes. Esto significa que el propietario de los mismos bienes dados en hipoteca sigue en pleno uso de disfrute y puede explotarlos económicamente. Es lo mismo que les decía en el ejemplo del terreno. ¿Cuál su finalidad? Es garantizar o asegurar la satisfacción de un crédito general. No hay saldo insoluto. El saldo insoluto no es más que aquella deuda no cumplida.
Puede haber hipotecante no deudor, es decir, un tercero que hipoteca un bien en deuda ajena. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo me voy a meter a un préstamo y el prestamista en este caso me pide a mí dejar un bien en hipoteca, pues una persona, ya sea amigo o familiar, quien sea, puede venir y decir, bueno, yo voy a dejar esta moto por la, eh, por el préstamo de él. Es decir, alguien más puede dejar un bien hipotecado, incluso sin ser directamente el deudor. Y como última característica tenemos cómo se extingue. Y se extingue por la destrucción del bien dado en hipoteca, expropiación forzosa, consolidación, condonación o remisión de la hipoteca, extinción del derecho del constituyente, ineficacia o invalidez del contrato constituido, y la principal razón es el cumplimiento del deudor con el crédito que la hipoteca garantiza. Es decir, eh, que la principal manera en la que una hipoteca pues se extingue es con el pago de la deuda al completo. Normas nacionales e internacionales que pueden llegar a regular la hipoteca. En este caso, los convenios internacionales se ha encontrado con el convenio de la Ciudad del Cabo de 2001, en el cual lo relativo a las garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil o convenio de Ciudades del Cabo es un tratado internacional que tiene por objeto normalizar las transacciones relacionadas con bienes muebles. Aquí no estamos hablando directamente de bienes muebles, pero como vienen por parte de la garantía, se toman en cuenta en este caso. Como un pequeño comentario. Es un tratado, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de garantías y privilegios. Es un tratado de la OEA que establece las reglas para determinar qué ley nacional se aplica cuando hay un conflicto de leyes en asuntos relacionados con garantías y privilegios como letras de cambio, pagares y cheques entre diferentes países de las Américas. Este convenio busca ofrecer un marco jurídico común para resolver las aplicaciones de las leyes en transacciones comerciales internacionales. También tenemos los convenios del Banco Mundial y el de UNIDROIT. No son tratados como tal, pero la UNIDROIT y el Banco Mundial han promovido principios uniformes sobre las transacciones garantizadas que incluyen tratados de la hipoteca dentro del marco de las garantías reales internacionales. En este caso, en la Constitución Política de la República de Guatemala, pues no se encontró ningún tema, bueno, ningún artículo que especifique, bueno, que regule específicamente lo que es la hipoteca, así que solo podemos hacer menciones a artículos ciertamente importantes y relacionados con el tema, de cierta manera. Como el artículo 39, los derechos de propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes conforme a la ley, y este artículo es la base constitucional del derecho de propiedad, del cual derivan los derechos reales, incluyendo la hipoteca. Reconocer la libertad de disponer de los bienes. También reconocer la posibilidad de ganar un bien inmueble como hipoteca. Tenemos también el artículo 40, expropiación, que la expropiación procede de ser por causa de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobado. Indirectamente relacionada, protege el valor jurídico del dominio sobre bienes, incluidos los gravados de hipoteca, ya que el Estado debe indemnizar también a los acreedores hipotecarios si el bien es expropiado. El artículo 43, la libertad en la industria, el comercio y el trabajo. Se garantiza la libertad de industria, comercio y trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Permite la libertad de contratar, lo que abarca la posibilidad de celebración de contratos y préstamos, y también constituir hipotecas como garantía.
En este caso no doy lectura a estos tres artículos porque ya los hemos leído en los anteriores dos videos, a excepción de la libertad de la industria. Aquí en la presentación, como pueden ver, lo que está entre paréntesis es un pequeño extracto del artículo, lo que yo creí más importante para esta explicación. Así que pasaremos con el Código Civil, que cuando hablamos de la hipoteca, los derechos reales de garantía, como la hipoteca, la prenda, pues la verdad el Código Civil es la ley predilecta para todo esto, en donde se ve estipulado desde el artículo 822 al 879. Nuevamente, voy a dar lectura solo a los artículos que yo considero más importantes, debido a que son bastantes. Y si no, el video quedaría extremadamente largo y después para procesarlo es un poco difícil. Empezaremos con el primero, el artículo 822, concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. El artículo 823, no hay saldo insoluto, lo que le decía que era una de las características, es que la hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los que se impone, sin que el deudor pueda ser obligado personalmente ni un autor por pacto expreso. Que en este caso sería la parte que no ha pagado. El artículo 824 de derecho de acreedor hipotecario. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Esto por medio de un juicio ejecutivo vía de apremio. Es nulo el pacto de adjudicación de pago y se estipule la constituyere la hipoteca. Al artículo 825, indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste e integra sobre la totalidad de dicha hipoteca, aunque se reduzca la obligación. Tenemos también el artículo 826, división de gravamen si se divide la finca. El deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas, cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor de los inmuebles que continúe gravados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar exclusivas la hipoteca no pudiera hacerse de común acuerdo, se hará judicialmente por medio de juicio oral. El artículo 827, la división del gravamen si son varias fincas. Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, todas ellas responderán conjuntamente de su pago. Sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte de gravamen que deben garantizar. En este caso, el acreedor no podrá ejercer su derecho en garantizar en perjuicio de terceros sobre fincas hipotecadas, sino por la cantidad que cada una de ellas le hubiera asignado, pero podrá ejercerlo sobre las mismas fincas no mediando perjuicio de tercero por la cantidad de alguna de ellas no hubiera alcanzado a cubrir. También el 829, inmueble sujeto a condición. El que hipotecara un bien sobre el cual tuviera un derecho eventual limitado o sujeto a condiciones suspensivas, decisorias o resolutorias que consten en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones de las que esté sujeto ese derecho, aunque así no expresen. La hipoteca suscitará efectos contra tercero desde la inscripción en el registro, si la obligación llega a realizarse las condiciones a cumplir. El artículo 830, que sería la extensión de la hipoteca. La extensión de la hipoteca es, inciso 1, a las accesiones naturales y mejoras.
a los nuevos edificios que el propietario constituya y los muebles y los nuevos pisos que levante sobre el edificio hipotecado, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble, a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecarios concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. El 834, los frutos que no quedan incluidos en la hipoteca, los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse prenda agraria, no quedarán incluidos en la hipoteca, salvo que estuvieran libres de gravamen al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. También tenemos el artículo 835, ¿quién puede hipotecar? Solo pueden hipotecar el que puede enajenar y únicamente puede ser hipotecado los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Artículo 836, nulidad de la prohibición de enajenar. Los dueños de los bienes agravados con hipoteca podrán siempre enajenarlos o hipotecarlos y no obstante cualquier estipulación de contrato, salvo que establezca en contratos que se refiera a crédito bancario. El artículo 833, bienes que no pueden hipotecarse. No podrán hipotecarse el inmueble destinado a patrimonio de la familia y los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto dicha condición, pero no podrá exceder el término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. También artículo 839, hipoteca del edificio sobre suelo ajeno. La hipoteca de edificio o parte de edificio construido del suelo ajeno no se verá afectados los derechos del propietario del suelo. Y el artículo 843, unificación de fincas cuando una de ellas esté hipotecada. No podrán unificarse en el registro dos o más fincas cuando alguna de ellas por lo menos estuviera hipotecada, sin que preceda convenio de propietario con los acreedores hipotecarios y los que tengan algún derecho real escrito sobre las mismas. Esos son los artículos que yo he considerado más importantes para esta explicación, pero los invito a que puedan leerse el resto de los artículos para tener una mayor comprensión de todo este tema. Continuamos con las leyes especiales aplicables. Una disculpa por la huella. Las leyes especiales aplicables podría ser la Ley de Registro de Propiedad Inmueble, el Decreto 41-2005 del Congreso de la República, que regula la inscripción, modificación, cancelación y publicidad de las hipotecas. Dispone que ninguna hipoteca sufre efectos contra terceros si no está inscrita en el registro de la propiedad. También establece los requisitos de los asientos registrados. El procedimiento de anotaciones preventivas y de forma de extinguir o cancelar hipotecas. Tenemos la ley de bancos y grupos financieros, el decreto 19-2002 del Congreso de la República, el cual regula operaciones crediticias de los bancos, incluyendo las operaciones garantizadas con hipoteca, obliga a las entidades financieras a cumplir normas prudenciales cuando otorgan créditos hipotecarios, especialmente en relación con tasación de inmuebles, registro de hipoteca y límites de crédito. La Ley de Titulación de Dominio, el Decreto 82-88 del Congreso de la República, aplica cuando se regularizan tierras que luego pueden ser objeto de hipoteca, garantiza la seguridad jurídica del dominio, así como requisito esencial para poder constituir una hipoteca válida sobre inmueble. La Ley de Extinción de Dominio, el Decreto 55-2010 del Congreso de la República, aunque no regula la hipoteca directamente, afecta a bienes hipotecados que sí
Si se determina que provienen de actividades ilícitas, en este caso la ley establece reglas especiales para la protección de acreedores de buena fe, por ejemplo, bancos que tenían una hipoteca antes del proceso. La ley del organismo judicial, el decreto 2-89 del Congreso de la República, regula los procedimientos judiciales de ejecución de hipotecas, por ejemplo, juicios hipotecarios. Contemplan las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto ley 107 contiene el procedimiento especial del juicio hipotecario, artículos 489 al 506, y regula cómo se ejecuta la hipoteca en caso de incumplimiento del deudor, desde la demanda, subasta pública y adjudicación del bien. Giros jurisprudenciales. En una sentencia de la Corte Suprema de Justicia número 327-2007, el 7 de mayo de 2008, se afirma que un contrato de compraventa de un bien inmueble puede revestir en realidad un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, es decir, la hipoteca, si se demuestra que la compraventa es simulada. Esto significa que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que los contratos encubiertos, por ejemplo, una venta simulada, pueden implicar hipoteca real. Esta jurisprudencia implica que los tribunales examinen la sustancia del negocio jurídico y no únicamente su forma. En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia número 485-2009, el 6 de abril del año 2011 también se abordó la hipoteca. Se consideró que la interrupción de la prescripción por anotación de demanda en un bien hipotecado era procedente y la autoridad registral que canceló la inscripción hipotecada violó la ley. Esta es importante para el derecho hipotecario, ya que se vincula a la protección de los derechos del acreedor hipotecario y la vigencia de la garantía. Continuaríamos con lo que es la prenda, que veamos qué es la prenda. La prenda es un derecho real de garantía que recae sobre los bienes muebles y exige el desplazamiento de la misma, el desplazamiento de la posesión, facultando al acreedor para proceder a la enajenación del bien ignorado en caso de incumplimiento de la obligación garantización y cobrarse el crédito. La prenda es un derecho real de garantía que recae sobre un bien mueble para asegurar el cumplimiento de una obligación y establece a través de un contrato en el que el deudor entrega un bien a su propietario o de un tercero al acreedor como garantía. Si el deudor no cumple con la obligación, el acreedor tiene el derecho de vender la cosa prendada para salvar la deuda. Es decir, que es lo mismo que la hipoteca, solo que la hipoteca regula específicamente los bienes muebles, mientras que la prenda serían los bienes inmuebles. Es decir, que en la hipoteca solo se puede dejar un bien inmueble como garantía y en esta solo se puede dejar un bien mueble, como lo puede ser un teléfono, eh, como garantía. Las características de la hipoteca: es una garantía real, es decir, que es un derecho que recae directamente sobre un bien mueble, independientemente de quién sea el deudor. Sobre bienes muebles se aplican a bienes que no se pueden trasladar, que se pueden trasladar como vehículos o joyas, y no se puede ignorar el dinero ni bienes inmuebles para los cuales existe la hipoteca. Garantía de cumplimiento. Su función principal es asegurar que una obligación como un préstamo se cumplió. Derecho de preferencia. Si el deudor no paga al acreedor, tiene el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores sobre el precio obtenido de la venta de la cosa. Contrato accesorio. Su existencia depende de la obligación principal que garantiza. Si la deuda principal se paga, la prenda se extingue y el bien se debe ser devuelto. Normas nacionales e internacionales que puedan regular la prenda.
los convenios internacionales como el convenio de la Ciudad de Cabo, el cual ya habíamos leído, o disculpen, creo que este no lo hemos leído, o en dado caso sí, pero igual voy a proceder a lectura. El nombre completo sería el convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil. El organismo sería el UNITROIT, que significa Instituto Internacional para la Unificación de Derechos Privados, que regula la constitución, afectos y ejecución de garantías internacionales sobre bienes muebles de alto valor, como aeronaves, material ferroviario y equipo espacial. Aunque se usa el término de garantía internacional, en la práctica equivale a una prenda o hipoteca mobiliaria sobre bienes específicos. Su propósito es uniformar el derecho de las garantías mobiliarias internacionales y dar seguridad jurídica a los acreedores. Aunque Guatemala no es parte de este convenio, pero su convenio ciertamente influye en la doctrina y legislación a la comparada a la religión. Y también tenemos la Convención Internacional sobre Conflictos de Leyes Materiales de Garantías y Privilegios. Es un convenio de la OEA de 1979, aprobada en la CIDIP 2 Montevideo de 1979. Determina que la legislación es aplicable a las garantías reales, incluyendo la prenda, cuando intervienen elementos extranjeros, por ejemplo, bienes ubicados en distintos países. Define principios sobre la validez, efectos y relación de las garantías aplicables a operaciones internacionales. Es el instrumento más directamente relacionado con la prenda en el ámbito interamericano. En normas nacionales tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, que nuevamente pues no hemos encontrado ningún artículo en específico, y la mención a los 3 artículos que ya habíamos leído en diferentes ocasiones. El Código Civil nuevamente vuelve a ser el predilecto para esta, que se ve estipulado en los artículos 880 y 916. El artículo 880, el cual regula que la prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. El artículo 881, la prenda afecta únicamente a los bienes sobre los que se impone de cualquiera que sea poseedor, sin que el deudor pueda ser obligado personalmente, salvo pacto expreso. El artículo 822, el derecho que tiene el acreedor. El contrato de la prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores del precio a que se venda la prenda. También el artículo 883, la prenda de varias personas sucesivamente, el cual estipula que un objeto puede darse en prenda a varias personas sucesivamente con previo aviso en forma auténtica a los acreedores que ya tienen la misma garantía. Los acreedores seguirán el orden en el que han sido constituidas las prendas para el efecto de la prestación del pago. El primer acreedor tendrá derecho de sustituir al depositario. Tenemos el artículo 885, depositario. Los bienes ignorados al constituirse la garantía deberán ser depositados en el acreedor o en un tercero designado por las partes, o bien al propio deudor si el acreedor contiene en ello. La persona que reciba la prenda tiene las obligaciones y derechos de los depositarios. El artículo 887, la prenda de créditos. Siempre que la prenda fuera un crédito, el depositario estará obligado a hacer lo que sea necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho en aquel representa. Las cantidades que reciban la aplicación a la amortización de intereses y capital, si fuera el caso, salvo que las partes convengan lo contrario.
La imputación del deudor, establecido en el artículo 891. El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda mientras no se haya pagado la totalidad de la deuda, salvo que siendo varios los bienes pignorados, los interesados hubieran convenido en asignar a cada cosa la cantidad por la que debe responder. El artículo 893, abuso del depositario. Si el depositario abusable de la prenda será responsable en caso de pérdida o deterioro y el deudor tendrá derecho de hacer depositar en otra persona. Así como muchos otros artículos que puedan llegar a ser, bueno, todos son importantes, pero estos son los que más me han parecido importantes para mí, así como el artículo 904, bienes que pueden ser objeto de prendas sin desplazamiento. Pueden constituirse prenda con independencia de los inmuebles a que pertenezca y puede ser poseedor del deudor sobre los bienes siguientes: los frutos pendientes futuros o cosechados, los productos de las plantas o las plantas que solo pueden utilizarse mediante el corte, las máquinas, aperos o instrumentos usados en la agricultura, los animales y sus crías, las máquinas e instrumentos usados en la industria, las materias primas de toda clase y los productos en cualquier estado de las fábricas, industrias y los productos de las minas y canteras. También puede constituirse prendas sobre vehículos y demás muebles fácilmente identificables que constituyan garantía de una operación comercial. Y esos serían algunos artículos que yo considero más importantes para esta explicación, pero como siempre los invito a que puedan leer los artículos 880 al 916 del Código Civil para tener una mayor comprensión. En leyes especiales aplicables podemos encontrar el Código de Comercio de Guatemala, el Decreto 2-70 del Congreso de la República, que regula la prenda mercantil, que es una variante comercial de la prenda civil. Está establecido en los artículos 811 al 837 de la misma ley, que dispone las normas específicas para prendas sobre mercaderías, voladores, valores, títulos o créditos. Permite que la prenda sirva como una garantía en operaciones comerciales y bancarias, y también introduce la prenda sin desplazamiento, utilizando por comerciantes para garantizar créditos sin entregar físicamente los bienes. También encontramos la Ley de Registros Mercantil General de la República, el Decreto 17-73 del Congreso de la República. Regula la inscripción de las prendas mercantiles sin desplazamiento. Establece que toda prenda mercantil debe inscribirse para surtir efectos frente a terceros, garantizar la publicidad y oponibilidad del derecho de acreedor prendario. También la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el Decreto 19-2002 del Congreso de la República, regula los créditos bancarios garantizados con prenda, incluyendo los préstamos prendatarios, por ejemplo, empeñados sobre vehículos o bienes muebles. Establece las normas prudenciales para los valores y transacciones de los bienes dados en prenda. La Ley de Almacenes Generales del Depósito, la Ley de Almacenes Generales de Depósito, el Decreto 1748 del Congreso de la República regula el uso de los certificados de depósito y bonos de prenda, que son títulos representativos de mercancías depositadas en almacenes. Estos bonos de prenda pueden ser objeto de prenda comercial y su transferencia implica la cesión del derecho real de garantía sobre bienes depositados. En los giros jurisprudenciales tenemos que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, en la sentencia número 1534-2012 del 13 de diciembre de 2012, se dictamina que
la negativa de un deudor que había otorgado la prenda sobre un vehículo como garantía de un préstamo. Al cumplir una orden judicial de entrega al objeto ignorado, constituye desobediencia y no apropiación indebida. También tenemos la sentencia número 49, número 459-2013 del 24 de julio de 2013. En este caso, alude la garantía hipotecaria prendataria en venta de bien grabado sin registro de que impacte la seguridad de la prenda hipotecada. Aunque hay casos puntuales, no encontré un giro jurisprudencial claramente identificado como serie de fallos sobre prenda en la doctrina de aquí de Guatemala, pero señalé un criterio uniforme y repentino en esas tres sentencias, a manera de ejemplo. Y continuamos con el último tema que veremos hoy, que sería la garantía mobiliaria. ¿Qué es la garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado. Para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero, consiste en la preferencia que le otorga el acreedor garantizado por la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en la garantía. También podemos definirlo como que es un derecho que permite a una persona, en este caso el deudor, respaldar una obligación, que en este caso sería el préstamo, usando bienes muebles como un vehículo, maquinaria o ganado a favor de un acreedor. Este mecanismo brinda certeza jurídica y publicidad sobre el acto mediante su inscripción en el registro de garantías mobiliarias, lo que se da al acreedor es un derecho preferente sobre los bienes en caso de incumplimiento. Las características de la garantía y tipos de garantía mobiliaria. ¿Cómo funciona? En este caso, el deudor garantiza una obligación, es decir, que usa un bien mueble como respaldo para garantizar el cumplimiento de una obligación como un crédito. La constitución del contrato. Se crea un contrato de garantía por escrito entre las partes que puede ser posesorio. El deudor entrega la posesión del bien o no posesorio, que el deudor conserva la posesión. La inscripción al registro de garantías mobiliarias. El contrato se inscribe en el registro de garantías mobiliarias, RGM. Es un sistema en línea que genera publicidad y otorga la certeza jurídica. Derecho preferente. La inscripción se le da al acreedor un derecho preferente sobre otros acreedores que no hayan inscrito su garantía. Ejecución en caso de incumplimiento. Si el deudor no cumple al acreedor, puede puede ejecutar un procedimiento especial para cobrar su crédito utilizando los bienes garantizados. En los tipos de bienes que se pueden usar, tenemos vehículos y máquinas, inventarios de comercio, de mercancías, ganado, crédito y contratos, fideicomisos de garantía y bienes futuros. En normas nacionales e internacionales que pueden regular la garantía mobiliaria, tenemos en los convenios internacionales. Tenemos nuevamente el convenio de Ciudad de Cabo del 2001. Es el tratado más importante a nivel mundial en materia de garantías mobiliarias internacionales, el cual regula la constitución, efectos, prioridad y ejecución de las garantías internacionales sobre ciertos bienes muebles de alto valor, como las aeronaves, el material ferroviario, el equipo espacial. Crea un registro internacional electrónico para escribir las garantías, asegurando la publicidad y prioridad jurídica. Busca facilitar el crédito internacional y dar seguridad jurídica a acreedores deudores. También tenemos la ley
Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias de la OEA del año 2002, que es una ley modelo, no un tratado. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero igual, al ser parte de la OEA, decidí meterlo en este apartado, destinada a modernizar el régimen de garantías mobiliarias en los países de América Latina. Sustituye la visión clásica de la prenda e hipoteca mobiliaria por una figura únicamente de garantía mobiliaria que permite que solo el sistema abarque todas las garantías de los bienes muebles con o sin desplazamiento de la posesión y facilitan el uso de registros electrónicos y promueve la transferencia y eficacia de ejecución de las garantías. En la Constitución Política nuevamente no hay ningún artículo referente a este tema que diga. Y nuevamente solo tenemos la mención a los 3 artículos ya vistos anteriormente. El Código Civil. En este caso, el Código Civil no regula lo referente a la garantía mobiliaria. Bueno, sí, más sí la prenda, que es por así decirlo parte de la garantía mobiliaria, pero no lo regula como tal. En este caso, la ley que sí regula la garantía mobiliaria es la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007 del Congreso de la República de Guatemala, que entró en vigor el 1 de enero del año 2008. Que en este caso me van a disculpar, pero no tengo físicamente lo que es la Ley de Garantías Mobiliarias, pero en internet logré encontrar la ley, así que voy a dar paso a leer algún que otro artículo que me parezca importante. Obviamente tenemos el artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto regular las garantías mobiliarias y el registro de garantías mobiliarias que por la misma se crea. Que también tenemos el artículo 2 que nos da bastantes definiciones, pero por temas de que es muy largo y no quiero que este video se alargue demasiado, pasaremos al artículo número 4, el cual sería el objeto de garantía mobiliaria. Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley pueden constituirse contractualmente o por decisión de la ley sobre uno o varios bienes muebles específicos, sobre categorías genéricas de bienes muebles o sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor garante, con el objeto de garantizar el cumplimiento de obligaciones de toda naturaleza, y estas obligaciones pueden ser presentes o futuras, determinadas o determinables, sobre bienes muebles o cualquier tipo, ya sean presentes o futuros, corporales o incorporales, determinables o determinados, susceptibles de valoración precunaria, al momento de la constitución o con posterioridad, sin importar la forma en la que opera, siempre y cuando el deudor garante tenga un derecho posesorio sobre los mismos. Asimismo, el artículo número 5, garantías mobiliarias con posesión o garantías mobiliarias sin posesión, establece que las garantías mobiliarias se constituye en forma establecida en esta ley y conforme a los términos y condiciones establecidas por las partes, mientras no contraigan la ley. Las garantías mobiliarias pueden ser con posesión o sin posesión sobre bienes y derechos presentes o futuros. Se presume que ha constituido una garantía mobiliaria, inciso A, en el caso de garantías con posesión, en el momento en el que el deudor garante transmita al acreedor garantizado o al depositar nombrado la posesión o el control de los bienes muebles en garantía. En el caso de las garantías sin posesión, en el momento en el que se celebre el contrato de garantía, salvo que las partes dispongan otra cosa. Y, inciso C, en el caso de las garantías mobiliarias sobre bienes o derechos futuros, en el momento en que el deudor garante adquiera los bienes o derechos sobre los mismos.
Las garantías mobiliarias que cumplan con los requisitos y la publicación registral establecidos por la presente ley otorgará al acreedor, conforme al artículo 2 de esta ley, el derecho preferente a ser pagado con el producto de la venta o la adjudicación de los bienes muebles dados en garantía. El artículo 6 es derecho de preferencia de garantías mobiliarias, el cual establece que también gozarán el derecho de preferente inherente a una garantía mobiliaria. Inciso A. Los acreedores que ejercen legítimamente los derechos de retención en los casos siguientes y sin que sea necesario el registro para que surja efecto. Inciso 1. La sociedad que retiene la capital y utilidades del socio excluido. Inciso 2. Retención del equipaje por el hotelero. Inciso 3. Retención de mandatario de las cosas objeto del mandato. Inciso 3. Retención del mandatario de las cosas objeto de mandato en casos que señale la ley. Inciso 4. La retención del depositario y la cosa depositada. Inciso 5. La retención del constructor y de una obra mueble. Inciso 6. La retención de comodatario sobre la cosa dada en comodato. Y el artículo 7. Cualquier otro derecho de retención establecida por la ley. Inciso B. Se gozará el derecho preferente en posesión y ejecución y cobro en el caso de gravámenes establecidos en las leyes en el orden fiscal, laboral, judicial o administrativo, los cuales afectarán a terceros únicamente en el caso de registro conforme se establezca esta ley. Así como muchos otros artículos, les comento que esta ley pues contiene 82 artículos, los cuales regulan todo esto de la garantía mobiliaria. Ahora nos surge una pregunta. ¿Las garantías mobiliarias es lo mismo que la prenda? Y en este caso podríamos decir que, ya que la prenda es una figura tradicional del Código Civil, donde se entrega, y esta es la parte importante, donde se entrega un bien mueble en posesión del acreedor como garantía del cumplimiento de una obligación. Y las garantías mobiliarias es una figura moderna y más amplia que permite dar bienes muebles de garantía sin la necesidad de entregarlos de manera física. Así que en otras palabras podemos decir que las garantías mobiliarias vino a modernizar el sistema de garantías en Guatemala. Mientras que la prenda exige la entrega del bien y tiene un alcance limitado, la garantía mobiliaria permite que los bienes muebles sigan siendo utilizados por el deudor, ampliando las posibilidades de financiamiento y haciendo más dinámico el crédito del país. Como les digo, les recomiendo leer la ley, ya que hay demasiados artículos que pueden llegar a ser importantes. Veamos las leyes especiales aplicables. Podemos tener, en este caso, sería la ley de garantías mobiliarias, que es la que prácticamente rige todo este tema, el cual, como podemos ver, su finalidad es la modernizar el régimen de garantías sobre bienes muebles para facilitar el acceso al crédito, especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas. Principales disposiciones permite constituir una garantía mobiliaria sobre cualquier tipo de bien mueble, tangible o intangible. El deudor conserva la posesión del bien, se puede garantizar las obligaciones presentes o futuros y crea el registro de garantías mobiliarias a cargo del Ministerio de Economía. Establece lo procedente para la ejecución extrajudicial de la garantía. Algunos artículos importantes, como lo fueron el que leímos, que fue el 3, que define la garantía mobiliaria. También tenemos el artículo 9, que establece las publicaciones mediante inscripción de registro. Los artículos 47 al 55, que regulan la ejecución. Y los artículos 56, que crea el registro de garantías mobiliarias.
Todos estos artículos, a pesar de que no los leímos, podemos ver una pequeña síntesis aquí de lo que define o lo más importante que hacía cada artículo, porque como les digo, esta ley contiene artículos demasiado extensos. También el reglamento de la Ley de Garantías Mobiliarias, el Acuerdo Gubernativo 243-2008, en el cual contiene las organizaciones, funciones y procedimientos del registro de garantías móviles, define los registros de inscripción, modificaciones, cancelación y acceso al registro, y también determina las obligaciones de los registrados y la forma y formatos electrónicos. En giros jurisprudenciales tenemos la sentencia número 312-2015 de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala del 26 de noviembre de 2015. Se trató de un amparo interpuesto por Financieras Suma, sociedad anónima, en contra de una terciaria excluyente de preferencia, donde la entidad tenía en una garantía mobiliaria sobre derechos de crédito debidamente inscrita en el registro de garantías mobiliarias. En este caso, la aseguradora alegaba que la demanda tenía una línea de crédito garantizada con garantía mobiliaria sobre cuentas por cobrar. El tribunal determinó que la garantía mobiliaria surgió efectos frente a terceros desde la fecha de inscripción en el registro de garantías mobiliarias, lo que permitió a Financiera Suma tener la preferencia sobre otros acreedores que intervienen posteriormente. Este criterio reafirma que la inscripción es clave para la oponibilidad frente a terceros según la ley de garantías mobiliarias. Y bueno, eso sería todo. Ahí estaría mi nombre. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y espero que les haya gustado este video. Gracias. Que pasen una feliz día, feliz tarde o feliz noche.